Tomen asiento, hermanos y hermanas. Dios les bendiga. Vieron que toda institución, sea un colegio, la mayoría lugar donde se trabaja y hay más de una persona, ¿qué es lo que hay? Carteles por todos lados. Te tiran cuando vas a entrar en un trabajo o vas a tomar una persona. Una de las cosas que dice, bueno, en este lugar hay normas de seguridad, de higiene, y también hay algo que se llama, en los colegios es mucho, normas de convivencia. Se pone, ¿no? Entonces las normas de convivencia son reglas de urbanidad, digo, para la coexistencia. Son muchas personas en un colegio, imagínense 300 chicos por ahí, todo, es como que tienen que tener algo en claro, digamos, para dónde va la cosa. Y ahora nosotros vamos ahí a continuar la serie expositiva de primera carta a Timoteo, capítulo 5, ya arrancamos otra sección. Esto tiene que ver más o menos, esta sección abarca del versículo 1 del capítulo 5 al capítulo 6, versículo 2. No se asusten, no voy a predicar todo el contenido hoy. Quédense tranquilos. Solamente vamos a tomar el versículo 1 y 2. Así que abran sus Biblias, primera carta a Timoteo, capítulo 5, versos 1 y 2. ¿Por qué tiene que ver esto? Yo le puse como título esta sección, la ética y el trabajo pastoral. Acuérdense que esta es una carta personal que Pablo le está escribiendo a Timoteo, su emisario, que estaba funcionando como anciano en la iglesia de Éfeso, donde lo había puesto en un lugar, dirían los chilenos, harto complicado, un lugar complejo, donde tenía que traer orden de parte de Dios, tenía que acomodar a una iglesia que estaba complicadita. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque es vital para el desarrollo sano de la iglesia del Señor, es vital para una iglesia comprender que el Evangelio contiene principios también, y podemos poner principios de convivencia entre los hermanos, aún en medio de la comunidad de creyentes. Y esto viene como fruto de sumisión al reino de Dios. Yo soy un hijo de Dios nacido de nuevo, yo no tan solo tengo un Salvador, sino está el otro tema, Jesús es el Señor de mi vida. Y cuando hablo del Señor, no es el saludo coloquial, Señor, ¿cómo le va?, como un respeto a otra persona, sino que estamos hablando de dueño. Está hablando de señorío desde el punto de vista de autoridad. Cuando en esta época se decía a usted, Señor mío, no tan solo es el saludo que vemos por ahí en las cartas muy antiguas, en libros antiguos, muy Señor mío, le voy a saludar. Lo que está hablando no es un adjetivo, no está hablando de un saludo colocado, sino está diciendo, vos sos mi dueño. Sos mi amo, mi vida está en tus manos. A eso se refiere cuando habla de ser miembro del reino de Dios. Nosotros debemos ver que como somos miembros de un reino, somos súbditos de un rey, y su rey tiene leyes, tiene estatutos a los cuales nosotros debemos vivir para agradarle y glorificar su nombre. Pero sin embargo entendiendo de que esto es fruto de haber sido salvado, no para alcanzar gracia y salvación. Eso es imposible. Por eso tuvo que venir a intervenir Dios el Hijo, para que en la cruz del Calvario Dios nos pueda reconciliar en Él, con Él. Teniendo esto, en el contexto, Pablo está queriendo ir a Éfeso. Le escribe, mira, hasta que yo venga tengo deseo de ir a verte, haz estas cosas. Pero hay cosas más importantes, las indicaciones que Pablo le está dando, como se ve en el capítulo 3, versos 14 y 15. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Él quería ir a Éfeso, es una iglesia que él había fundado, junto con Priscila y Aquila. Pero ¿qué pasa? Él no podía ir en ese momento, Pablo estaba en otra ciudad lejos, y no había transporte ni nada que se pareciera a lo de ahora. Pero antes de tomar ese viaje, ¿qué es lo que hacía Pablo? Era más importante, era más urgente lo que Pablo tenía que indicarle a Timoteo, las cosas que tenía que hacer para ordenar la iglesia. ¿Por qué era más importante? Porque Timoteo tenía que llevar a cabo esas reformas, esos cambios. Era corregir a la iglesia que se estaba apagando,
que se estaba desviando de las verdades fundamentales del Evangelio, siguiendo falsos maestros, como decía, algunos apostatarán de la fe siguiendo doctrinas de demonios a espíritus engañadores, y que por la hipocresía de muchos, los falsos maestros, entonces iba a ocurrir la apostasía. Pero ahí en el capítulo 4 Pablo le enseña para ser un buen maestro, le muestra el remedio, cómo arreglar eso, y era meter la mano en el barro y bancarse el momento. Por eso dice en un momento, nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Era el remedio. Cuando algunas personas mayores, en esa sociedad, las personas mayores se respetaban. Entonces venía un pibito, pero aclaremos, Timoteo no era un adolescente. Cuando habla de no tengan en poco tu juventud, él estaba entre sus 35 y 40 años. O sea, no era un nene, era un adulto joven. Pero delante de una persona de unos 60 años, lo mirarían de arriba abajo, y este nene que viene acá, anda a tomar la mamadera, nene. Personas con ese carácter así. Entonces, por eso un poco se apichonó Timoteo. Entonces, Pablo le tenía que dar el impulso, el espaldarazo. O sea, no te achiques. ¿Cómo podés contrarrestar ese pensamiento? Sé ejemplo. Cosa que vos te ganás el respeto de la gente. No, este muchacho vive lo que predica. Vamos a escucharlo. Aparte que mostrando esa carta era personal a Timoteo, pero tenía que ser leída en público en la iglesia. Y que era también, Pablo con eso le estaba dando el espaldarazo a Timoteo, que él iba como su emisario, iba en representación del ministerio apostólico. O sea, lo que Timoteo decía era lo que decía Pablo. Y lo que Pablo decía era bajo inspiración, o sea, era palabra de Dios. En este aspecto, él tenía que corregir corregir a charlatanes. Por eso vienen enseñando los roles en la iglesia, donde los hombres, las mujeres que querían usurpar roles de varones en la iglesia. Todo un tema. Entonces ahí en este contexto comienza a enseñarle, y acá comienza algo, darle lo que es la ética y el trabajo pastoral. Y yo dividí en 5 puntos este sermón. Primer punto que vamos a ver, dice así la palabra de Dios. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres y a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Como punto 1 debemos ver la intención y la consideración que se debe tener al querer corregir a alguien. ¿Por qué? Como subtítulo del sermón puse cómo confrontar y corregir el pecado en la familia del Señor. Tenemos que tener a consideración, considerar a quienes queremos corregir y cómo tenemos que hacerlo, y ahí la palabra de Dios nos trae luz. ¿Por qué? Pablo está aconsejando en un área muy importante y que muchas veces se pasa por alto, que es la confrontación y la corrección del pecado dentro de la iglesia del Señor, o sea, los miembros de la iglesia. Muchos dicen, bueno, a veces nos excusamos, ¿no? Que tiene que ver todo acto o hábito o costumbre que es contrario a la verdad del Evangelio, que es pecado. Pero claro, esto es incómodo, porque es bucear en aguas turbias y turbulentas encima. Digamos, muchas veces parecería como que algunos dicen, no, pero ¿quién es para juzgar? Y se empiezan a tirar todas esas filosofías humanas donde no confiamos en la palabra del Señor, y hay cosas que uno tiene que hacer. Y este es un mandato de Pablo a Timoteo. Hay cosas que tiene que corregir, tiene que hacer, y como algunos parecería, algunos no quieren. ¿Por qué? Porque a veces meterse a corregir, a enseñar, con paciencia, con doctrina, pero muchas veces la respuesta no es la que uno espera. Gracias, hermano, por esa palabra y esa bendición. Muchas veces sí, y otra es casi como meter la mano en la licuadora. Pero hay que hacerlo, en dependencia del Espíritu Santo y confiando en la palabra del Señor. Pero un ministro del Señor, un pastor, es esa función lo que tiene, y a su vez también aplica a la iglesia. Como dije, además va a traer aparejado otros inconvenientes que hacen difícil de esta práctica. Por supuesto, no es cómodo, y aparte se arriesgan conceptos. Luego hay otro componente que también se arriesga. ¿Qué cosa? No solo con qué intención vas a hacer, sino aparte, ¿qué es lo que se arriesga? Las relaciones que uno tiene. Uno por ahí tiene una amistad con una persona, como hermano tiene una amistad,
y tiene una relación de tiempo y ahora la tenés que corregir y vos corrés el riesgo de fracturar esa amistad. Porque a veces, muchas veces, por eso debemos preservar la identidad de la iglesia, que somos cristianos por causa del Evangelio, y mis relaciones que yo cultivo con mis hermanos y mis hermanas, lo que nos amalgama es el Evangelio, la obra de Cristo, lo que Cristo es en mi vida. No lo que yo pueda estar teniendo en un momento, porque en algún momento quizá puede haber una discusión, un pleito, una pelotera, como podemos decir entre los hermanos. Entonces agarro y me voy. Entonces muestra que mi estadía en la iglesia no es por causa de Cristo, sino por las relaciones humanas. Y lamentablemente el ser humano, aunque cristiano, nacido de nuevo, su naturaleza regenerada, tiene luchas con el pecado. Tenemos pecado remanente. Desde mí hasta cualquiera cristiano nacido de nuevo. Ninguno puede decir, yo ya estoy en la tope gama de los santos. Conmigo ya Dios terminó. Mentira. Esa hora se va a terminar cuando estemos en estado de gloria. Pero vamos creciendo y muchas veces puede pasar. Desde un simple no me saludó a una discusión en el área de servicio y cómo arreglo. Me voy, rompo todo y me voy. Entonces, por un lado me habla de que tu relación con esa persona no es por Cristo. Porque si es por Cristo, aunque esa persona no me saludó, no me trató como se debería, porque corresponde que me trate así, ya a veces hasta se cuelga una jerga casi sindical, porque corresponde, compañero. No. Sí, corresponde, Norma, pero a ver qué pasa. Y bueno, uno ve, y bueno, pudo haber tenido ese hermano un mal día, y no me saludó, listo, a ver qué pasó a veces. Y como creyente ver, bueno, Señor, yo quizá ofendí a esa persona y se me hizo mal. ¿Cuál es el principio? Perdonar. Así como vuestros padres perdonó a ustedes, ustedes tienen que perdonar al que te ofende. Orar por los que os maldicen, dice. Bendecir al enemigo. Entonces es el principio de guardar relaciones. Pero muchas veces no se llega a eso. Entonces, ¿qué pasa? Ver con qué intención también yo voy a corregir. ¿Con qué intención voy a corregir? No tan solo en la forma, sino con qué intención. Por obvia razón, el espíritu con que se debe abordar la consejería, inclusive la disciplina, es con el ánimo de construir o el ánimo de edificar. Fíjense en Mateo 18, 15 al 17. Si algún hermano hizo algo contra ti, andá y habla con él solo. Si se arrepiente, has ganado a tu hermano. Evangelio de Mateo, capítulo 18, verso 15 al 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que por boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Hay todo un paso, varios pasos antes de ejercer la disciplina. Pero primero es, si vos lo ves que está y arreglar las cosas solo, genial. Te ofendió, pecó contra vos, las cosas hay que arreglarlas. Por ahí esperar el momento que se baje el sulfuro, lo del carácter, por ahí alguno de carácter medio polvorita, tranquilizarse en Dios, que Dios dé paz, y después hablarlo con tranquilidad. Pero yo un corazón preparado. Pero la primera intención en este sentido de corregir es ganar al hermano que ha pecado. Con mansedumbre y amor, siendo conscientes de que esta situación el día de mañana puede ser la nuestra. Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 12, dice, aquel que dice que está firme, mire que no caiga. No podés saber vos, pecador, fíjate vos cómo venís acá, ¿no te da vergüenza? Ojo que mañana se te puede dar vuelta la situación y mañana vos podés ser que estás enredado entre las espinas y no sabés cómo salir. Estás hasta acá en el barro, guarda. ¿Cuál es la intención? Es edificar, construir, restaurar, ser de bendición, aplicar y mostrar la gracia del Evangelio a través de la consejería, a través de la corrección amorosa. Eso es confrontar el pecado.
La confrontación siempre debe estar motivada por el amor al Señor y a las almas, entendiendo que como creyentes somos pecadores en proceso de santificación. Pablo escribe a los Filipenses en el capítulo 1, maravilloso pasaje de aliento y de bendición. Capítulo 1, verso 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo escribe en una iglesia que también estaba teniendo algunas peloteras, pero él confiaba en la obra del Señor. Corinto, una iglesia desordenada, si las había. Sin embargo, ¿cuál es el saludo de Pablo? Teniendo la verdad teológica y espiritual, más allá de lo que Dios tenía que seguir haciendo. Saludamos ¿qué? A los santos llamados a santificación. Una cosa es una santificación posicional por causa de la obra de Cristo. Pasamos de estado de pecado a estado de salvación, de injusticia a justicia por la obra y los méritos de Cristo, única y suficientemente. Pero también estamos en proceso de santificación que es progresiva para los hijos de Dios. El pecado debe corregirse. Algunos dicen, no, pero bueno, no juzgue. ¿Quién sos vos para juzgar? Y en la iglesia, algunos, por ejemplo, dicen, no, bueno, vamos a orar y Dios hará la obra. Sí, en un aspecto hay que orar, tener paciencia, orar al Señor, pero hay un momento que Dios nos ordena, más que nada también a los pastores, a tener que intervenir. Porque vemos esa persona que puede estar desviándose de la verdad de la palabra, puede estar trayendo desorden a su vida y desorden a la familia del Señor, la iglesia. Entonces, Proverbios nos habla de estar corrigiendo el pecado. Por eso es hablar con sabiduría y hacerlo con humildad. Proverbios 15:32 nos dice, el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y a la honra precede la humildad. Fíjense, también Proverbios habla de que antes de la caída, ¿qué viene? La soberbia y la altivez de espíritu. A ver, ¿qué me vas a decir? Alguien que está mirando por arriba de los hombros, ¿no? ¿Vos quién sos para decir? Cuidado con eso. Hay que hacer con un detenido corazón, como creyentes, ¿qué es lo que se trabaja para qué? Y como en toda familia se debe afrontar el pecado, como en toda familia amorosa, se debe tener en cuenta la desobediencia. El verdadero amor desea que los creyentes disfruten la bendición del reino de Dios y crezcan espiritualmente. Entonces no hay lugar para otra cosa, ya que como remedio contra el pecado es el mensaje de la cruz, el Evangelio, como centro y corazón de la iglesia. Como sabemos, el Evangelio no es tan solo el mensaje para venir a la iglesia. Arrepentite, crea el Evangelio y vení a la iglesia. No, no, no. El Evangelio también es el corazón de la iglesia. El corazón de donde surge la doctrina, la enseñanza, donde la persona nacida de nuevo recibe la información de su identidad ahora en Cristo y cómo debe vivir en Cristo, pero en el poder del Evangelio, con una naturaleza regenerada, guiado e impulsado por el poder del Espíritu Santo, siendo alimentado a través de la palabra del Señor, trayendo fruto que agradan al nombre del Señor. Y ahí vemos el segundo encabezado, como veo acá, no reprendas al anciano. No reprenda al anciano. O sea, acá no está hablando respecto a los ancianos en el sentido de un cargo ministerial, de una función ministerial. Acuérdense, la misma palabra griega es presbúteros, que tiene que ver con anciano, pero en el contexto no está hablando de los pastores de la iglesia, sino está hablando de las personas mayores, los varones mayores. En ese sentido está hablando, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Fíjense, ¿qué actitud debía tener Timoteo? Ahora enseñale a ver cuántos pares son 3 botas. Ahora ya le voy a enseñar a este. ¿Cuál puede ser una mala actitud? Este hombre mayor, ahora vas a ver cómo yo le voy a enseñar. ¿Qué se cree? Y personas mayores, como chicos, pueden estar pecando, pueden estar errando el tiro. Quizá no se da cuenta o piensa que está bien. Pero si está en una situación de pecado que necesita ser guiado, ministrado, necesita ser corregido a la luz de las Escrituras,
porque el espejo no es mi experiencia o quién soy yo como pastor, sino Cristo, el gran pastor de nuestras almas. Y cuando se ven esas relaciones que debe cultivarse, debe efectuarse bajo ciertos parámetros y de ahí vamos a ver la ética pastoral. ¿Qué es la ética? Digamos del diccionario. La ética es un análisis sistemático y crítico de la moralidad, de los factores morales que guían la conducta humana en una determinada práctica o sociedad. Los hijos de Dios no vivimos como el resto del mundo. La filosofía o la corriente de este mundo es contraria a Dios. Nosotros somos de un reino diferente, no somos reino de las tinieblas. Hemos pasado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, dice la Escritura. Entonces nosotros vivimos en el reino de Dios. Nuestra ciudadanía, sí, tenemos una ciudadanía natural donde nacimos, pero nuestra ciudadanía es celestial. Pertenecemos al Rey de los Reyes y Señor de los Señores y vivimos de acuerdo a nuestra identidad en ese reino. Y la pregunta es, ¿cómo lo hago? Pues fantástico, ves a una persona mayor y cuesta corregir a una persona mayor. ¿Por qué corregir a una persona mayor, un hombre mayor? En esa época, la persona mayor se la respetaba. Una persona más chica o más joven se callaba la boca cuando hablaba gente mayor. De hecho, a veces cuando yo era chico, en las conversaciones de grande, ningún chico se metía. Yo me acuerdo, yo me quería meter en una conversación cuando era chico y ya mi mamá o mi papá ya me miraban. Bueno, no tenía que meterme en conversaciones. De hecho, no porque fueran malas o desagradables, estaban hablando temas. Tenía que guardar mi lugar y respeto. Después se te daba para hablar. Lamentablemente muchas de esas cosas se hicieron al extremo y por otro lado eso influyó al desorden que hay hoy en día. Pero la iglesia no se maneja de acuerdo a la cultura o la filosofía de la época. Pero vamos ahí, ¿cómo hacemos? Bueno, el concepto de la iglesia tiene varias metáforas donde Dios habla. 1 Pedro 2:9 dice que somos una nación santa, que todos somos ciudadanos del mismo reino. Apocalipsis habla que Dios nos hizo reyes y sacerdotes, miembros de un reino, que tiene que ver que en todo estamos sometidos al Rey de Reyes y Señor de los Señores. También 1 Pedro 2:5 dice que somos un sacerdocio. Y al ser sacerdote nosotros, ¿qué tiene que ver eso? ¿Qué quiere decir la doctrina del sacerdocio universal del creyente? Que todos tenemos acceso a Dios por medio del sacerdocio de Cristo. Tenemos esa identidad. También se nos llama que somos un edificio que está en construcción, cuya piedra angular es Cristo, el fundamento, apóstoles y profetas, cuya piedra angular es Cristo, donde el edificio va creciendo bien concertado. Dice también Pedro que somos piedras vivas, puestos para la edificación del templo espiritual. Pero también Efesios capítulo 2, verso 19, nos dice lo siguiente, que somos ¿qué cosa? Familia de Dios. Efesios 2, 19 nos dice lo siguiente. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Cuando Pablo le dice a Timoteo, estas cosas te escribo, aunque tengo la esperanza de ir a verte, para que si tarde sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Cuando habla de casa, en ese es el concepto de familia, como que todos estamos debajo del mismo techo de Dios. Habla el concepto de somos familia de Dios, por eso somos hijos. Hebreos dice en el capítulo 2, verso 10, que asimismo Dios no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. Cristo es nuestro hermano mayor. Él es el Hijo de Dios, es Dios el Hijo, por excelencia, por naturaleza. Nosotros somos hijos de Dios por ser adoptivos por medio de Cristo. Pero somos familia de Dios, tenemos relación filial con Dios. Entonces debemos ver que Pablo debe hablar que considera una de las cosas de la iglesia no es el proyecto del trabajo del pastor. No es mi trabajo, no es como decir tomar un trabajo, es un proyecto personal para desarrollar lo que yo quiero como visión de iglesia. No debe ser una carga, un estorbo, sino una de las cuestiones que para Timoteo, la iglesia de Éfeso es su familia. Para mí,
la iglesia de Gesell y toda la iglesia de Cristo, estamos hablando, somos miembros de la iglesia universal del reino de Dios, la iglesia universal, la iglesia invisible, que la componen todos los santos de todas las épocas que estamos reunidos en Cristo, pero donde Dios me ha permitido trabajar, es mi familia. O sea, la iglesia es mi familia, es parte mía. No es un agregado como, bueno, hoy me levanto el domingo, voy a compartir el culto. Y después termino y me voy. No. Es parte de mi familia. Son mis hermanos y somos hermanos espirituales. Y en ese concepto de familiaridad, confiamos en la obra del Espíritu Santo, en el poder de la palabra de Dios. Y al confiar en este sentido, siendo miembros de la familia de Dios, hay que confrontar a algún cristiano que peca. Pero no se debe perder de vista que corregir en este aspecto, enseñar, guiar a las personas, no será fácil. Y Timoteo era considerado joven, pero una de las cosas, si hubiera actuado con aspereza, porque encima que era considerado joven, por eso Pablo le dice, no reprendas. Y de hecho esa misma palabra está solamente acá, en el Nuevo Testamento. No existe en otro lado. Esta palabra no existe. Entonces nosotros podemos ver de no reprender a la persona. ¿Por qué? Porque la palabra tiene que ver, corregirlos en una consideración. Porque si él hubiera hablado con aspereza o maltratando al anciano, esto hubiera provocado que resistieran más a la autoridad, con que deberían ser cautos en este sentido. No se podría ver en la Escritura el trato con el joven. ¿Por qué? Porque la palabra que nos habla a nosotros es lo siguiente. La palabra reprender es la palabra griega epipleso, que tiene que ver con una reprensión áspera o violenta. Sería como no vayas, Timoteo, a golpear con palabras a los ancianos. Tiene que ver con alguien que va a la intención de ridiculizar, con la intención de denigrar, de humillar. A ver, vení vos, viejito, a ver, vení acá. Otra vez te tengo que estar enseñando vos. Tratándote, bueno, quizá de tonto, de duro. ¿Cómo puede ser que no entienda? ¡Qué cabezones! Denigrándolo, humillándolo en público. Tiene que ver la palabra en este sentido. Dice, no hagas esto. Esa palabra. La iglesia necesitaba orden y se debía actuar con autoridad del Señor, ya que el amor no omite la impartición de esto que es la corrección, pero no de manera maleducada, vulgar, sino en amor. Pablo también le dice a los Gálatas, le dice lo siguiente en el capítulo 6, verso 1 y 2, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Si ustedes son espirituales, restauren. No venga a terminar de degollar al herido. Corregir, pero no ir enojado, con furia. No, es en tranquilidad. Por eso Dios le habla a Timoteo también. Pablo dice, Dios te dio que espíritu que no de espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Fruto del Evangelio. Se debe hacer en el temor de Dios, como espirituales y sabiendo que quizá mañana uno mismo puede estar en esa misma situación. A un cristiano pecador no se le puede acribillar con palabras duras. Cuando se habla a los ancianos, tenés que hablarle como a padres. Pero ¿cómo le dice él? No reprendas al anciano, sino exhórtale. Y ahí la palabra de exhortar es la palabra paracaleo, que tiene que ver con animar, consolar, instar, demandar o apelar. La idea es que alguien se pone al lado para sostener al que está débil. Porque aquel que está pecando está débil espiritualmente. Está pecando, no está viviendo la fortaleza del Evangelio. Y por el pecado te nubla la mente, te nubla el corazón, te endurece y querés persistir en pecar, porque claro, mucho pecado trae deleite, te sentís realizado, pero su fin es amargo. Y lo que tenía que hacer Timoteo es corregir y enseñar a otro a corregir para que se viva la vida plena del Evangelio. Dejar de vivir para uno mismo.
exhortarle, tiene que ver con esa idea de sostener a alguien. Y así como la palabra de Dios es aliento y consuelo, el Espíritu Santo ayuda. Y nosotros también debemos ir en ayuda cuando pecan. O sea, hay que intervenir, ¿no? A veces uno espera un tiempo a ver si viene esa persona y a veces se está yendo, no está parando. Bueno, vení acá. Lamentablemente hay que poner un freno de mano, porque si no después peor. La atención es como cualquier familia, corregir para que crezca bien. Pero dice, como a padre, está haciendo una comparación. Como a padre, como si fuera tu propio padre, es otra traducción. Fíjense algo, que se habla de la abuela, de Timoteo y de la mamá. Pablo, por ejemplo, en el capítulo 1, 2 Timoteo, dice, yo me acuerdo aún tus lágrimas del Evangelio, porque un hombre que era sufrido por el Evangelio y de la fe no fingida que habita en ti, que fue transmitida por tu abuela Eloida y tu madre Eunice. Entonces, ¿qué pasa? Ver cómo trabajaron. ¿Y el papá? ¿Dónde está el papá? El papá era griego. Posiblemente no era creyente. Sin embargo, él tuvo que honrar al padre y aconsejarlo como a padre. O sea, debe hablarle con un profundo respeto. Timoteo debía tratar con un profundo respeto a los hombres mayores a la hora de corregirlos. Está considerado que él era joven y no podía actuar con aspereza. Tenía que ser muy cauto a fin de edificar a la iglesia con este grupo, el grupo etario, podríamos decirle. Tenía que ser con respeto y deferencia como si fuera su propio padre. ¿Y dónde se remite Pablo esto? Primero nos habla el quinto mandamiento, Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre y tendrás largos días sobre la tierra. Pablo toma el concepto para hablar de la honra de los hijos a los padres, ese mismo concepto en el capítulo 6, verso 3 de Efesios, donde dice, honra a tu padre y a tu madre y serás de largos días sobre la tierra. Sean lo que sean. No, pero mi papá, y sí, yo sé que hay en familias ensambladas, yo sé que hay algunos que quizás los abandonó el padre, yo sé que algunos, en mi caso, soy hijo de padres divorciados, yo sé un montón de cosas que puede haber, pero dentro de todo Dios se reestructura la familia y sana la familia, sana nuestro corazón. A mí me costaba mucho confiar en la paternidad de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque yo siempre tuve un padre distante. Ellos se separaron cuando tenía 18 años, me pegó muchísimo eso, pero aún en los años que mi padre estuvo en casa, siempre era muy distante, un hombre tosco, un hombre rudo, de poco hablar. Entonces yo tenía esa imagen de un padre distante y me costaba comprender de que nuestro Padre Dios es cercano por medio de Cristo, que está disponible, sus ojos están mirándome todo el tiempo, sus oídos están disponibles para mí todo el tiempo a través de Cristo. Me costaba, años me costó entender eso, asimilarlo. Técnicamente lo entendía, pero en mi corazón me costaba hasta que Dios sanó esa área en mi vida y entender. Pero Dios muestra algo, es un claro y algo que Dios es muy claro. De a partir de este mandamiento, pero también Dios es muy claro en cuanto al respeto a las personas mayores. En el libro, en la ley de Dios, en el libro de Levítico, capítulo 19, verso 32, dice la Escritura, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor. Punto, y la firma, el postdata, yo Jehová. A mí me educaron una parte en mi casa donde vos estabas sentado, venía una persona mayor, vos ya te parabas. Por respeto. No quiere decir que esa persona mayor era el genio de las virtudes, pero por las canas. La idea es sacar a la persona que está más tiempo que vos sobre la tierra, tiene más experiencia de vida, podés tener sabiduría de parte de Dios a través de esa persona, y máxime si es un creyente. Que puede pecar, seguro, pero ese creyente, lavado y comprado con la sangre de Cristo, uno tiene que corregirlo también. Porque no es que, bueno, yo un hombre mayor, está más allá del bien y del mal. No, porque el parámetro no es mi cultura, es la palabra de Dios. Y si ese creyente mayor de edad peca, hay que corregirlo.
Pero fíjense con qué intención. Delante de las canas te levantarás y honrarás al anciano. Y de Dios tendrás temor, yo Jehová. Fíjense la actitud de un hombre joven, que de hecho no era un nene también, en el libro de Job. El libro de Job nos habla muy claramente de la actitud de un hombre, capítulo 32, Job 32, verso 4 al 6. Estaban en el discurso los amigos de Job y hasta que por ahí habla Eliú. Dice, y Eliú había esperado a Job en la disputa porque los otros eran más viejos que él. Pero viendo Eliú que no había respuesta en la boca de aquellos 3 varones, se encendió en ira y respondió Eliú, hijo de Baraquel, yo soy joven y vosotros ancianos, por tanto he tenido miedo y he temido declararos mi opinión. Fíjense el respeto que tenía. Y Eliú no era un adolescente de 20 años, un joven de 17 años. Era un hombre mayor, pero era más joven. Respetaba el principio de Dios. Y esto está antes de la ley, porque Job, si bien lo tenemos ubicado acá, pero Job es el libro más antiguo de la Biblia. Escrito por Moisés, pero es el primer libro, antes que Génesis. O sea que esto es, el principio de respeto a la edad está antes de la ley. Es un principio moral de Dios, por eso se escribió el honra a tu padre y a tu madre. El respeto dice como a padre. Tenemos que tener respeto como a padre. El libro de Éxodo, por ejemplo, Antiguo Testamento, en la ley, el capítulo 21 de Éxodo, fíjense el respeto que tenía que tenerse, verso 17. Fíjense el respeto que tenía que tenerse con los padres. Igualmente, el que maldijera a su padre o a su madre, morirá. Tenía que ser muerto por lapidación, por faltar respeto públicamente, denigrando, peor si mintiendo, faltando respeto a los padres. En esta época la ley de Dios establecía que si un hijo era rebelde, delincuente, desordenado, vicioso, borracho, parrandero, un desastre, el padre podía ir delante de los ancianos, decir, este hijo es desobediente, no tiene temor de Dios, es vago, no trabaja, es una persona, un delincuente, falta respeto, deshonra mi nombre. Tenía que morir apedreado. Dios no toleraba esas cosas. ¡Ay, pero qué malo que es Dios! Es un principio de orden y de respeto. En el libro de los Levíticos, capítulo 20, verso 9, dice muy parecido, todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Por eso a veces ver la sociedad de hoy en día que menosprecian a los padres, los maltratan a los padres, padres que no tienen autoridad. ¿Por qué? Se dejaron gobernar por la cultura de la época. Padres que no corrigen a los hijos porque no vaya a ver que el hijo se enoje y que lo llena de ansiedad. No, al contrario, tiene ansiedad porque está pidiendo a grito que sea corregido. Se marca un orden. Los padres deben dictar la regla en la casa. No dejar que los hijos con sus gritos dicten la regla. Así hasta que cumplan la mayoría de edad o se vayan a vivir solos. ¿Cuál es el principio? Mi casa, mis reglas. Mientras está bajo mi techo, se hace lo que yo digo. Punto. ¿Autoritario? No, es orden de Dios. Por eso se crían hijos de ira, caprichosos, rebeldes, porque se dejan gobernar. Yo me acuerdo, familiares míos, me acuerdo que tenía una nena recién nacida y ¿qué hacía? Se largaba a llorar frenéticamente y esta nena se golpeaba contra el carrito de bebita, estoy hablando, y hasta se dejaba moretón en la nariz, le agarraba tal histeria. Entonces, ¿qué agarraba la mamá? No, bueno, la empezaba a consolar y después la daba al padre. Y el padre decía, no le digas nada, bueno, ella es mi novia, déjamela a mí. La nena se calmaba porque quería que el padre le dé tal cosa y así fue toda su crianza. Lo peor que pudieron haber hecho. Se quitaban la autoridad a los dos delante de los niños. Y cuando la nena no quería con el padre, quería con la madre, viceversa, ocurría lo mismo. Desastres.
Entonces hay que respetar en ese sentido. ¿Cómo ese respeto que se practica? El libro de los Proverbios, capítulo 4, verso 1 al 4. Fíjense cómo es con respecto al padre. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. O sea, el padre tiene que dar consejo, debe enseñar a sus hijos, debe enseñar la palabra de Dios, debe vivirla, para que después no diga el hijo, pero si este me dice una cosa y vive otra cosa distinta. Por eso muchos hijos se reniegan de los padres y reniegan de sus casas, porque ven la hipocresía. No estamos hablando de cristianos infalibles, cristianos que luchan con el pecado, pero van camino a perfección, pero que luchan y perseveran con ayuda del Señor de vivir lo que predican, pero deben enseñar, deben progresar en el Señor y vivir, y es la responsabilidad de los padres. Ay, no, que tu madre lo críe, yo no tengo demasiado con qué trabajo. ¿Venís cansado del trabajo? Me ha pasado a mí. Y cuando tenés que ver a tus hijos, ahí recién empezó tu jornada de trabajo. Lo otro fue el trámite para traer el sustento a tu casa. Pero cuando venís tenés que estar con tus hijos. Muchas veces fallé, vine, me ganó el cansancio, no puedo estar. Me he arrepentido y he vuelto otra vez al ruedo. Porque no puedo descuidar a mis hijos. ¿Qué los va a querer el mundo? ¿En la esquina? ¿El sistema escolar de hoy en día que te quiere distorsionar? Que si es nena puede ser nene, un perro, un gato. No. Nosotros como cristianos, como padres tenemos esa función. Debemos comprender las Escrituras. ¿Cómo debe ser respeto? Proverbios 30:17. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de su madre. Fíjense las consecuencias que habla la Biblia. Este es un proverbio, es un dicho. Es como un principio, no quiere decir que es así, pero fíjense la solemne advertencia de desobedecer. Los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos de las águilas. Fíjense una condena que Dios tiene en este sentido. No está hablando que va a ser algo literal, es un principio. Acuérdense que el libro de Proverbios es una colección de principios generales. Pero si hay algo que Dios deja claro, es que no está de acuerdo con la falta de respeto a los padres, y menos a los ancianos. Está dando una clara advertencia contra los infractores de la ley de Dios, a los cuales al Dios ese se debe honrar, y a los ancianos honrar aunque hayan pecado. El que haya pecado no es lugar para que yo como pastor u otro líder que vaya y porque pecó da lugar a que se denigre, se maltrate a una persona mayor. Porque fíjense el contexto, quizá Timoteo tenía que predicarle, enseñarle a personas que ya predicaban antes que él naciera. Por eso lo mirarían. ¿Y este pibe? Quizás recién estarían haciendo y otros ya estaban haciendo la obra del Señor, aunque hoy estuvieran pecando. Decía Juan Calvino respecto de esto: suavidad y dulzura al corregir las faltas. La corrección es una medicina que siempre tiene algo de amargura y por lo tanto es desagradable. Pero hay que hacerlo. Por eso hay que hacerlo con humildad, paciencia y dulzura. Pero el propósito no es dejarlos que sigan pecando y ofendiendo a Dios, trayendo el desorden a la familia de Dios. Por otro lado también habla la Escritura al joven, que dice acá, a los jóvenes, a los más jóvenes como hermanos. Esa es la actitud. Es sin aire de superioridad. Yo no puedo venir y hablar a un hermano joven. De hecho, esta semana estuve hablando con uno. Me pensé, escuchame, pero vos, ¿qué tenés en la cabeza? Se te dijo una cosa, otra cosa, pero ¿qué? ¿No tenés problemas mentales? Mirá cómo estás así. ¡Qué vergüenza! No se puede maltratar así. Porque es más joven que yo, tenga menos experiencia en la vida. Dios puede usarlo para enseñarme cosas a mí también. Pero a la luz de las Escrituras yo debo apacentar, traer buenos pastos, y Timoteo tenía que hacer eso. Entonces el joven tenía que hacerlo como un hermano. La idea es que Timoteo no vaya con aires de superioridad, que no vaya haciéndose con soberbia, con orgullo,
con altanería, como que alguien es inalcanzable, que solo tiene el poder único y la autoridad, no sobrando la situación, sino con humildad y una actitud seria, como alguien que lucha con el pecado igual que el otro. ¿Cuál es la actitud que yo tengo que hablar con un joven? No, porque yo acá soy el pastor. Y como yo soy el pastor, tengo autoridad. Ven acá, rendime cuentas, a ver, ¿qué hiciste vos? A ver, ¿en serio estuviste mirando esto? ¿No te da vergüenza, asqueroso? No. ¿Saben cuál es la actitud de corregir? Es como que alguien que lucha con el pecado, con alguien que está luchando con el pecado. De tú a tú. Esto no quita que uno tenga autoridad delegada de Dios y tenga que impartir en autoridad delegada de Dios, pero la actitud del corazón, sin sacar el orden de Dios, pero es la actitud. Yo no puedo ir a cancherear, no puedo humillarlo, debo entenderlo. Y si no entiendo, debo amarlo por causa del Evangelio. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Hacerlo en humildad, en una actitud seria, sí, pero como alguien que lucha con el pecado. Alguien que llama así. Porque también la ley de Dios. ¿Y por qué estamos yendo mucho al Antiguo Testamento? Porque Pablo también apela a todo eso. Es como que se oyen ecos de la ley de Dios en las enseñanzas que Pablo usaba. Algunos los transcribe directamente y en otros son los ecos, que se puede ver dónde está tomando el pensamiento, la inspiración que viene. Pablo no inventaba. En el libro de Levíticos, capítulo 19, verso 17, habla de la relación como hay que tener con los hermanos. Capítulo 19, verso 17. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No aborrecerás. Aborrecer es odiar. Yo no voy a, sino que razonaré con él. ¿Para qué? Para que no participe de su pecado. Yo no puedo dejarte pecar siendo que sea más joven que yo. Y bueno, es joven, no sabe lo que hace, no se da cuenta. No, porque no son mis reglas, mi cultura, es el Evangelio. Entonces yo debo actuar como hermano mayor. Pero el hermano mayor no quiere venir a decapitar para que no moleste más. No, a corregir a su hermano para que crezca sano, para que crezca recto, para que pueda ser una persona útil, de provecho para el reino de Dios. Como la actitud de José con sus hermanos. La actitud de José es maravillosa. Él se podría haber vengado. Después del faraón de Egipto estaba él en autoridad. Sin embargo, él dijo así, ahora los voy a agarrar y los voy a despedazar. Con solo una mirada podía hacerlo. Pero ¿cuál fue la actitud? Sus hermanos lo vendieron como esclavo. Pasó años de esclavitud, en la cárcel, fue difamado, hasta que Dios decidió bendecirlo, pero por un propósito mayor, que no era la justicia moral contra José o justificar a José, sino que era un propósito mayor que excedía a José y a sus dos hermanos, a Jacob, sino era que surja una nación grande donde iban a ser el Mesías. Pero ¿cuál fue la actitud? Génesis 50, verso 15. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago por el mal que hicimos. Ya le había mostrado que lo había perdonado, pero ellos tenían en su cabeza todavía. No podían entender lo que hicieron. Ahora sí, se murió papá, listo. Ahora sí, prepárense, agárrense. ¿Y cuál fue la actitud? Versos 19 y 20. Y le respondió José: no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Fue el perdón. Pero también nosotros podemos entender en el Nuevo Testamento cuál es la actitud. Primera carta de Juan, aquel que dice que ama a Dios que no lo ve y aborrece a su hermano que lo ve, ¿cómo puede decir que amás a Dios? ¿Cómo puede decir que tenés amor por Dios que no lo ves y no sos capaz de amar a tu hermano que lo estás viendo? Eso es una mentira. Es una gran mentira, un autoengaño del pecado que hay en el corazón, que uno debe limpiarse con el colirio de la palabra. Primera de Juan, capítulo 2. Verso 9 al 11, dice Juan: el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tiniebla. El que ama, dice, a su hermano, permanece en luz y en él no hay tropiezo.
Pero el que aborrece a su hermano, no está, dice a su hermano, está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va porque las tinieblas han cegado sus ojos. Entonces no se puede tener que tener esa actitud. Esto no excluye este amor que confronta el pecado. Debemos tener en cuenta que debe hacerse en humildad y en amor. Después vemos cómo habla a su segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 3, verso 6. Fíjense cómo habla Pablo a la iglesia de Tesalónica. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anden desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. ¿Pero por qué? O sea, ¿cómo se resuelve eso? Andaban desordenadamente de acuerdo a la ley de Dios. Había personas en Tesalónica que tenían problemas con el trabajo, querían vivir de las dádivas, no querían trabajar, no querían producir, sino bueno, Cristo viene pronto, iban y comían la comida de las viudas, inclusive de los hermanos, no querían trabajar, sobre pretexto Cristo viene para que vaya a trabajar, y querían recibir de las dádivas. Cualquier parecido con realidad actual puede ser coincidencia o no. Pero versos 14 y 15 nos dice, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. No es el enemigo vencer, es tu hermano que necesita ser restaurado. Y muchas veces tiene que ser señalado su pecado, aunque no le guste. Les comento, a nadie le gusta que se sea señalado tu pecado. A nadie le gusta. Hay que tener una posición muy madura y obediente al Señor para darte cuenta. La mayoría es la autodefensa del reino. Corregir, pero ¿por qué está la corrección? Muchas veces pasa, muchos tienen desórdenes económicos en la casa, viven una economía desordenada, trabajan pero nunca salen adelante y muchas veces hoy en día un hermano que conozco que hoy es pastor, predica al Señor, Dios lo usa tremendamente, recorre América Latina, toda América ha recorrido, hasta ido a Europa, pero en su momento él, siendo miembro de la iglesia, tenía tremendos problemas económicos. Le debía una vela a cada santo, digamos. Y fue con su pastor y le comentó el tema de la lucha. Entonces el pastor dijo, a ver, ¿cómo administras tu finanza? Fíjate cómo administrar, vamos a ordenar eso. Le di una clase de economía y ahí dice, Dios empezó a restaurar mi finanza, pero empecé a hacer una administración conforme al reino de Dios. Entonces pudo salir económicamente. Otros tienen problemas de carácter, del enojo constante, una persona que se enoja constantemente, una persona que se pone a gritar constantemente, que se enoja cuando no hacen lo que dice, una persona que tiene problemas de amargura. Y se debe señalar eso para sacar esa amargura. Pero antes me maltrataron. Sí, bárbaro, vos podés tener las consecuencias que por ahí no son pecados tuyos directos, pero ¿cómo respondes a eso? ¿Estás actuando sin querer de la misma manera? En Cristo, ¿cómo se evacúa eso? Entender el Evangelio. Pero hay que hablar, decir, mirá, tenés amargura en el corazón. La amargura te puede impedir alcanzar la gracia de Dios, dice Hebreos. Cuidado que no brote una raíz de amargura en ustedes. Otros frívolos, otros viven la superfe y viven ahí volando con los ángeles. Cuando se los llama a la razón, no, porque parece que les cortás el mambo de la fe. No puede ser yo creo, no, pero estás equivocado. Esto no va para ahí, la Escritura dice otra cosa. Sí, pero es lo que yo siento. Ese es el tema del relativismo que se fue en la iglesia, fomentando el evangelio experimental o experiencial. Es mis experiencias. Si yo lo siento así, así es. Esa es mi verdad. Eso es lo que vos estás sintiendo, que estás hablando a tu cerebro a la razón de que eso es la verdad, pero no es la verdad. La verdad es la palabra de Dios y tu mente debe tomar el control ahí a la luz de las Escrituras. Para hablar a tu corazón y decir, bueno, si esto que sentí no está en las Escrituras, desecharlo, por más que te parezca bueno. Pero eso hay que enseñarlo. Entendemos, debe ser hecho en humildad. También dice en el capítulo 2, y el cuarto encabezado, una amorosa y firmeza en la corrección. Acá también Pablo está peleando el quinto mandamiento en el versículo 2. A las ancianas como a madres. O sea, a las mujeres mayores. Corregirlas como a madres, con la misma actitud, con respeto. No se podía despreciar o menospreciar a las ancianas, sino tratarlas como a su propia madre. Y a la hora de corregir es una tarea compleja, pero debe abordarse, porque algunas mujeres mayores
y otras jovencitas también estaban teniendo vidas impuras, como dice más adelante en el capítulo. Por eso la necesidad de traer orden. Ahora, Proverbios habla que oye el consejo de tu padre y no menosprecie la dirección de tu madre. La dirección de la madre también es fundamental. Porque yo solo caso a mi padre. No. Tu mamá también tiene autoridad a los hijos que están viviendo con sus padres. Y los hijos que tienen sus padres lejos, aquellos que somos mayores, mis dos papás partieron a la presencia de Dios, pero otros que tienen sus padres vivos, tienen que honrarlos también, amarlos en estima. ¿Y saben lo difícil que es corregir a la madre? ¿Por qué? A mí me pasaba, quería hablar con mi mamá en algunas cosas y ¿vos qué te pensás? ¿Que vos saliste de un repollo? Vos saliste de esta panza, así que a mí se ponía así. O sea, corregir a mi mamá era complejo. Y en esa misma actitud una hermana anciana también. ¿Por qué? Porque ya tiene experiencia de vida, tiene algunas cuestiones que pueden ser algunos caprichos o costumbres muy arraigadas, que no es fácil, pero deben ser desarraigadas, pero a la luz de la Escritura, confiando en el poder de Dios, pero con un corazón humilde. Mirá, mamá, esto es así. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Pero a mí la Biblia lo dice. Vamos a orar. Y tener paciencia, porque después por ahí hay que aguantarse una cantinela. Pero en amor, y por ahí no solo una vez, otra. Corregir, pero sin menospreciar. De hecho, Pablo da un ejemplo cómo tratar a las ancianas en conflictos que había en una iglesia en Filipos. Filipos estaba por sufrir una división por causa de dos hermanas que habían estado trabajando y combatiendo por el Evangelio junto a Pablo, pero en este momento dos ancianas prominentes estaban por generar una división en la iglesia de Filipos. ¿Y qué es lo que dice Pablo en esa carta que tenía que ser leída públicamente? Así que un incendio. ¿Qué decía? Capítulo 4 de Filipenses, verso 1 al 3. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Fíjense el énfasis, amados, gozo, corona mía, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente y también con los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Los ancianos de la iglesia tenían que intervenir porque se le estaba prendiendo fuego rancho y tenían que parar ahí esa pelotera entre dos hermanas. Sierva de Dios, útiles al reino de los cielos, pero estaban enemistadas. No dice cómo, pero que no eran del mismo sentir, está claro, y que estaba fracturando la comunión de la iglesia. Se debe preservar la unidad y la comunión de la iglesia a la luz de la verdad. Y ese es un ejemplo que Pablo da. Porque Evodia y Síntique estaban haciendo daño a la iglesia y a la causa de Cristo. Pero no se puede dejar también impunemente, y ese es el deber del ministro y la iglesia, de salvaguardar la verdad del Evangelio, del reino de Dios, para evitar una de las cosas que vemos ahí. Ese es el compromiso con Dios. Debemos ver a la Escritura, debemos ver la obra del Señor, del Evangelio en nuestros corazones. ¿Es una tarea delicada? Sí. De hecho, William Hendrickson dice, Timoteo debe hacerlo como un hijo adulto, amoroso, trataría a su madre, que ha errado. Corregir a la madre de uno requiere una profunda humildad, genuino escudriñar del corazón, luchar ante el trono de la gracia, se necesita sabiduría. Y en ese espíritu Timoteo debe proceder cuando está obligado a amonestar a las mujeres mayores. Y por último, puse una corrección firme, amorosa y pura, porque dice que hay que corregir a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Ese con toda marca, hay algo ahí que está dando Pablo. Las jovencitas como hermanas. Se debía proteger la pureza de las jóvenes a la hora de exhortarlas. Tenía que hacerse con toda pureza. Y esto debe ser en cada jovencita a la hora de confrontar el pecado. No hay que ser detallista. O sea, ¿cuál es la forma, por ejemplo, que hay que encarar? Mira, no dar detalle al pecado. Sí, pequé en esto, a ver, ¿y cómo fue este pecado y allá? Y entrar en ciertos detalles que no convienen.
es hasta ahí. Listo, ya tengo la idea. Pero no entrar en detalles morbosos que no aportan nada. Es más, pueden influenciar al que está corrigiendo para mal. Tener cuidado para no ser seducido. O sea, Timoteo tenía que tener cuidado de eso. Cuando habla de pureza, tiene que ver con todo lo que respecta a la ley y la santidad de Dios, pero también hay un énfasis en cuanto a la sexualidad, a la pureza sexual, a la castidad. Y eran mirarlas como si fueran sus hermanas. De hecho, eran sus hermanas espirituales. Pero si están en pecado, hay debilidad. O sea, no hay que coquetear con el pecado, no dar lugar a nada. Cualquier deseo debe ser considerado. Inclusive un pastor no puede ir a coquetear con las jóvenes. Vení, bueno, vamos a hablar solos, vamos a estar acá, vamos a encontrarnos, yo te voy a hablar. No. Siempre les dije, yo en este sentido, en mi caso, la práctica que yo hago, tengo que hablar con una joven. No, quiero hablar con el pastor en privado. Lo lamento, tenés que hablar algo, tiene que estar mi esposa presente. Prefiero pasar por amargo, prefiero pasar por desamorado, prefiero pasar por alguien frío, como un témpano. Gloria a Dios, pero yo no voy a doblar al enemigo. Soy un hombre casado y mi esposa, para tratar con cualquier hermana, tiene que estar mi esposa presente. Estamos hablando de una charla íntima, no una cosa que estamos charlando acá delante de todo. Pero si hay un tema que tiene que ser tratado, en una cita con mi esposa. No, pero su esposa, nada, listo. No, hay algo que no puede escuchar mi esposa, quédate tranquila, hermano. Vamos a orar por tu vida. Lo lamento. Pero yo debo preservar la verdad del Evangelio. No ceder a cosas que después pueden costarme muy caro. A mí, a la otra persona, a la iglesia, a la familia, todo. No hay que coquetear, el pastor no tiene que ser coqueto. El líder que vaya a coquetear, a aconsejar, no tiene que hacerse el coqueto. No tiene que dar lugar a nada. Y de hecho, ¿cómo tenía que ser cualquier deseo? Es como el pecado de incesto, de las relaciones entre hermanos. La Biblia, Deuteronomio, dejará muy claro, no verás la desnudez de tu hermana. Sea la hija de tu madre o la hija de tu padre, así sea que sean medios hermanos, no verás la desnudez de tu hermana. Es pecado de incesto. Entonces, cuando un pastor está hablando de una persona, no puede tener pesar. Porque, bueno, hay jovencitas, obviamente, son jóvenes, tienen una belleza física, puede ser atractiva, hay que ver qué pecado está hablando. Más si tiene que ver algo de índole sexual, tiene que estar mi mujer sí o sí para administrar todo eso. No porque, claro, porque entonces, como a veces yo tuve que soportar cuando corregí a otras personas, claro, vos corregís esto en las jóvenes porque vos tenés problemas sexuales. No es el tema. Preservar la santidad de Dios. Y de paso también, tener claro esto. Cuando uno va a mirar a una hermana, tiene que ser casi como el pecado, dice, no, es mi hermana, como si fuera mi hermana natural, bueno, es mi hermana espiritual en Cristo. No se puede dar lugar a eso. Por eso también no se puede detallita en el pecado. ¿Por qué? Porque la jovencita, al hablar, se libera de su pecado, Ella se libera, lo confiesa, se aparta, se arrepiente, pero por ahí sin quererlo, te clava el pecado en la mente a vos. Y uno empieza a funcionar acá. Y lamentablemente eso puede dar lugar a muchas cosas. Porque el pecado no perdona. No se puede coquetear con el pecado. Debemos evitar de esta manera, así como Job hizo un compromiso con Dios. ¿Cómo debe actuar Timoteo? ¿Cómo debe actuar el pastor, el ministro, el líder que vaya a ministrar, a realizar la consejería? Capítulo 31 de Job, verso 1. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues sabía yo de mirar a una virgen? Dominio propio. No tengo que mirar lo que no tengo que mirar. Así sea en la computadora, celular, tablet, la televisión, internet, WhatsApp, mensajes, hay un tono raro, cortalo. Porque si vos tenés que ser luz para esa persona y corregirla, tiene que ser para llevar a esa jovencita a la santidad, para llevar a ese joven a la santidad, nunca al pecado. Y si vos estás embarrado en eso, ¿cómo vas a hacer? La Biblia habla de los falsos maestros, muchos que tienen sus ojos llenos de adulterio y no se sacian de pecar. Van mirando y cada mujer que ven es una candidata en su mente. Ya ahí empieza a podrirse la cosa. Los pensamientos deben ser preservados para Dios. ¿Y qué nos aplica esto? Porque con toda pureza, porque Timoteo debe tener una charla
amena y no traer nada que pueda traer vergüenza al Evangelio. Nada que pueda traer vergüenza a su mente, a su corazón. Tiene que ver, como decía Juan Calvino, para este fin Pablo exige una seriedad pura, que lucirá en toda conversación y trato social, de modo que así pueda Timoteo conversar más libremente con todas las personas jóvenes sin dar lugar a que sea criticado. Acuérdense que el pastor debe ser irreprensible, no impecable. John MacArthur dice, pocas cosas son tan malas como el pastor que peca mental y físicamente con una joven que está ayudando espiritualmente. Pocas cosas pueden destruir a un joven pastor que la conducta de una jovencita. La indiscreción, con toda la inmoralidad categórica, violan su llamamiento a guiar al rebaño a la pureza. Fin de la cita. Muchas veces, al confesar o tener contacto estrecho con una jovencita, esta al confesar su pecado, como reitero, queda libre, pero puede ser de piedra de tropiezo para el pastor que lo está escuchando. Para eso hay que tomar recaudo. Al confrontar su pecado, las jovencitas deben ser llevadas a la santidad, tratadas como amadas hermanas espirituales, cuya pureza es la más alta inspiración para agradar a Dios, siguiendo las verdades del reino de Dios. Hasta aquí lo que nos dice el texto. ¿Qué nos aplica a nosotros hoy en día? Porque, digamos, yo podría cerrar acá y listo. Entonces, claro, todo para el pastor. Para mí, ¿qué me queda? Bueno, hay personas que van a ser colaboradores, líderes que tendrán que ministrar y ayudar al ministerio pastoral también. Porque la función del pastor es preparar a la iglesia, instruirla para la obra del ministerio. Efesios 4. Entendiendo que el consejo de amonestación siempre deben ser con el fin de edificar y no destruir, no debemos olvidar también que esto también sirve para identificar falsos creyentes y falsos maestros. Muchos de ellos al principio, dice, el principio que los rige es la soberbia, el orgullo doctrinal y la rebeldía. Por eso es necesaria la corrección para salvaguardar a la grey del Señor. Otra cosa que se puede aplicar. Es parte del deber del ministro velar por la familia del Señor y aunque sea incómodo y cueste precio, se debe incurrir en corregir, aunque las reacciones no sean las esperadas, ya que el pecado dañó el corazón, los contaminó todo el ser. Muchas veces resulta en una autodefensa y contraataque y algunos no toman bien la corrección y vienen a la iglesia cerrados a la comunión sincera, honesta. Su actitud es como si los demás le debieran algo o que Dios les debe algo. Debemos recordar que Dios da a la iglesia y debido a esto la característica de la membresía es una membresía que nos ayuda a guiar y ser humildes. Debemos entender este principio. Dios resiste al soberbio, mas da gracia al humilde. Muchos vienen rotos emocionalmente, espiritualmente, decepcionados de otros, pero comprendiendo el Evangelio de Cristo, esto es un viaje de redimidos, de peregrinos que van siendo perfeccionados hasta que el Señor venga con su iglesia, por su iglesia, o sea que parte por medio de la muerte. No busques defender tu pequeño reino inútil y pasajero. Rendite al señorío de Cristo y será restaurado de tu miopía espiritual y sabrás que no se trata de tu vida, sino del reino del Dios vivo y sus propósitos, los cuales son más gloriosos de lo que hayamos querido soñar. Por eso los pastores, los líderes, deben trabajar en la vida de los creyentes que el Señor haya puesto bajo su cuidado para crecimiento en el poder de Dios y en su voluntad. Otro principio, otra aplicación, que esto no debe ser motivo alguno de ejercer autoritarismo o que bajo el pretexto de igualdad la iglesia quiera menospreciar el ejercicio de la autoridad de él o los ancianos de la congregación. Bueno, pero ¿qué va a decir? No pasa nada. El gordo es así, pero no le hagas caso. No, cuidado. Se te está hablando de parte de Dios. Un anciano en la iglesia tiene autoridad delegada de Dios, lo cual no es el dueño de tu vida y de tu conciencia, no es el dueño de la iglesia. El dueño de la iglesia es Cristo, quien la compró con su propia sangre. Pero yo funciono como un pastor auxiliar, siendo colaborador del gran pastor y obispo de nuestras almas. El principio bíblico, que somos miembros de uno de los otros, respecto a la membresía. Por tanto, cuando uno se somete a la membresía de la iglesia, debido a esta característica, debe ser una membresía significativa.
Esta es intrusiva, o sea que los miembros que son cristianos, nacidos de nuevo, son abiertos a ser examinados, corregidos. Sus corazones y sus vidas son transparentes, no impecables, pero sí dispuestos a ser corregidos y enseñados, incluidos los ancianos, diáconos, líderes, maestros, etc. Pero nadie dice que te van a decir cuándo tenés que salir de vacaciones, si tenés que tener hijos o no tenés que tener hijos. No estamos diciendo eso, pero estamos diciendo que uno debe estar abierto. Cuando uno es miembro de la iglesia, esa relación filial de confianza, comunión mutua de uno al otro, debe estar uno abierto a ser corregido y ser participativo. No es el pensamiento de la iglesia, vengo el domingo y me voy hasta el otro domingo, nos vemos. Somos familia. Y por último, debe existir la comunión verdadera, la marcha a la patria celestial cuidándose los unos a los otros, ya que estos principios de corrección no están solo restringidos al ministerio pastoral. Dios prepara a líderes capacitados para colaborar en la obra del Señor. Esto es debido a una cosa, el pecado. Antes del mismo la comunión con Dios era perfecta, pero después todo cambió. La naturaleza humana, sus deseos, pasiones, relaciones, etc. Pero bendito sea el Señor por nuestro Salvador, nuestro campeón que venció la muerte, al pecado y el infierno aplastándolos en la cruz del Calvario. En su resurrección con poder y gloria encontramos la esperanza de cambio, transformación, salvación, poder para salir del pecado que nos esclavizaba. En la cruz está remedio contra el pecado y la muerte. A los que están sin Cristo, hoy puede ser un día de salvación para tu vida. Vení a Cristo en arrepentimiento y fe. Solo cree en Jesús como tu Salvador y Señor de tu vida. No desperdicies tu oportunidad. Está escrito que el hombre muere solamente una vez y después de esto el juicio. Sin Cristo solo te espera condenación eterna. Con Cristo, miembro de la familia de Dios. Así que, hermanos, damos gloria al Señor y que sea Dios glorificándose en medio de nuestras vidas. Vamos a orar a Dios. Padre, te damos gracias por esta palabra y que podamos ver, aún en la corrección, que tu nombre es glorificado. Porque así también tú, Señor, le hablaste, Señor, a la samaritana y la corregiste, la amonestaste respecto a su pecado, pero para llamarla a salvación. No fue para dejarla en culpa, dejarla en su conciencia que ya estaba dañada, sino traerle esperanza y salvación. Porque la confesión del samaritano dijo, yo creo que tú eres el Mesías. Por eso, Señor, oramos para que tú nos des sabiduría, me des a mí como pastor sabiduría, inteligencia y un corazón dócil para guiar en amor, pero con firmeza. Yo te ruego que tú bendigas, Señor, a tu iglesia, que tú levantes, Señor, Señor, líderes que puedan colaborar, Señor, en la consejería bíblica, colaborar en la administración, sabiendo que somos miembros los unos de los otros, bajo la guía de tu Espíritu Santo. Bendito Dios, bendice a tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.